A los y las intendentes, a los y las presidentes de las diferentes comunas del norte, a los y las concejales de los diferentes consejos deliberantes de aquí de nuestro norte. Buenos días a los miembros del Poder Judicial, jueces, juezas, secretarios, secretarias, miembros del Ministerio Público de la Acusación, de la Oficina de Gestión Judicial, miembros de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, miembros y funcionarios de la Municipalidad de Reconquista. Buenos días al público en general. Buenos días a los legisladores provinciales y nacionales. Buenos días a la prensa, a los medios de comunicación. Y buenos días al doctor Raúl Calvo Soler, que está aquí presente. Y también buenos días a la doctora María Angélica Gastaldi, la ministra de la Corte Suprema de la provincia, que nos distingue con su presencia. Buenos días a todos, espero no olvidarme de nadie. Buenos días también a los ministerios públicos, buenos días a asistentes sociales, buenos días a todos. Quien les habla, Fedra Buseguín, concejal de esta ciudad. Quiero agradecer la presencia de todos en nombre del cuerpo de concejales y de todos los que forman parte del Consejo de Reconquista. Nos sentimos halagados de verlos hoy. Son un gran número. Nos sentimos mimados y animados. No solo por el hecho de ser el Consejo Municipal el anfitrión de esta jornada, sino que también nos sentimos complacidos como funcionarios, porque podemos ver que como pares de los diferentes poderes, estamos todos unidos, convocados en la búsqueda de soluciones de todas las preocupaciones que la sociedad nos pide. Nosotros también somos parte de la sociedad y también la reclamamos. Hoy vamos a abordar un tema que nos incumbe a todos como sociedad, la justicia. Pero cuánto más a nosotros los que somos funcionarios, quienes tenemos la facultad de tomar decisiones por nuestros representados. Y así, hoy poder darnos un lugar, un espacio, una oportunidad de pensar en una nueva concepción de lo que es la justicia. ¿Y por qué no de la justicia juvenil? ¿Y por qué no de lo que es en general las relaciones humanas? Hoy, con la disertación a cargo del destacado jurista, el doctor Raúl Calvo Soler, vamos a ser oyentes de la experiencia en la implementación de los programas de justicia juvenil y prácticas restaurativas en fuero penal, teniendo aquí en primera persona a quienes especialistas en dichas prácticas. Seremos así protagonistas del inicio de un camino en la búsqueda de la transformación de la forma de impartir justicia. Nos enorgullece y queremos agradecer cálidamente al disertante, al doctor Calvo Soler, quien nos honra al haber aceptado la invitación. Gracias también a quienes han mandado sus salutaciones, como la diputada Corniali, quien no ha podido llegar aquí, al intendente de la ciudad Reconquista, por tener otro evento que justo coincidía con este. Nuevamente les agradezco a todos, le agradezco a la doctora María Eugenia Chapero por hacer el contacto y lograr esto también. Y le voy a pasar ahora el micrófono al presidente del Consejo, quien nos va a dar unas palabras porque estamos en el marco de los 100 años del Consejo Municipal de Reconquista. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Quiero agradecer en nombre de la ciudad de Reconquista la presencia de cada una de las personas que no son de nuestra ciudad. Muchas gracias por venir. Dejamos atrás el aislamiento, el distanciamiento, también el miedo, temor. La pandemia, gracias a Dios, se está quedando atrás, pero nos ha enseñado mucho. Nos dejó herramientas nuevas para comunicarnos y de cierta forma nos permitió evolucionar en algunas cuestiones. La pandemia nos demostró que podemos adaptarnos a ciertas adversidades, que podemos ser más solidarios, empáticos y que el cuidarnos entre todos era el único camino. Creo que lo más importante
que nos dejó es aprender a valorar la vida, a valorar este tipo de reuniones, este tipo de encuentros, de poder estar, de poder compartir y poder realizar este tipo de eventos, que era lo que estábamos acostumbrados y que la pandemia nos encerró a todos. En este año especial, en el que el Consejo Municipal cumple 100 años, y como presidente, me honra decir que en su trayectoria se fueron fortaleciendo los valores de la democracia como la justicia, el diálogo y la unidad para resolver las problemáticas de los ciudadanos. La responsabilidad social que implica pertenecer a este cuerpo legislativo nos lleva a organizar actividades como esta, que configuran nuestro rol en la sociedad. El Consejo es el órgano democrático por excelencia y el que debe estar muy cerca de las necesidades de la gente, y es en esa función que queremos ofrecer un espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio de conocimientos para hablar de un tema que a todos nos preocupa y nos convoca, la justicia. Por tal motivo, invitamos al destacado doctor Raúl Calvo Soler, quien tiene una gran trayectoria profesional y es propulsor de las prácticas restaurativas en los jóvenes y en conflicto con la ley penal. La paz social es lo que todos exigimos y anhelamos. Existen herramientas y procesos, políticas públicas, normas, protocolos y paradigmas que ponemos en marcha en nuestra labor diaria con la finalidad de lograrla, trabajando incansablemente para alcanzar la mayor eficacia. Es en ese camino que desde nuestro lugar como legisladores deseamos trabajar de manera conjunta con los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, para sumar al objetivo de construir la paz social. Es lo que nos lleva hoy a organizar esta jornada. Queremos agradecer mucho al doctor Carlos Soler, que viene a contarnos sobre los programas de justicia juvenil y prácticas restaurativas que implementó y se están implementando en algunas provincias y en algunas ciudades de nuestro país. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Carlos Soler, ojalá que lo hayan recibido de la mejor manera, que se lleve la mejor impresión de los ciudadanos de Reconquista y que invite también a sus conocidos y a sus amigos a conocer nuestra querida ciudad de Reconquista. Muchas gracias por estar y los invitamos para que pueda subir. Bueno, ahora me toca leer el currículum de nuestro disertante. Es un currículum extensísimo. Es por eso que voy a leer uno que es acotado, pero que vale la pena escuchar. El doctor Raúl Calvo Soler, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Girona en los estudios de Derecho, Criminología y Pedagogía en excedencia, profesor de la Universidad de Buenos Aires en la maestría de la magistratura, profesor en la Universidad de San Andrés en el curso de posgrado para abogados de empresa sobre manejo de conflictos y crisis. Ha sido y es investigador en diferentes proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia, en la Generalitat de Cataluña y en la Unión Europea. Actualmente es miembro investigador del proyecto de la responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente, en el que se destacan sus intervenciones y asesoramientos para la implementación de respuestas restaurativas en este tipo de ilícitos. Director del proceso restaurativo desarrollado en el concurso Vicentín. Ha sido Visiting Scholar de la Universidad George Mason en el Institute for Conflict Analysis and Resolution. Es director de la colección de Prevención, Administración y Resolución de Conflictos de la editorial Gadiza de Barcelona. Director del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de la provincia de Córdoba, Argentina. Fue coordinador del Programa de Prácticas Restaurativas en la Unión Argentina de Rugby. Ha impartido cursos de máster, especialización y conferencias en las universidades de Castilla-La Mancha, Alicante, Barcelona, Sevilla, Ramón Llull, España, Florencia, Pavía, Italia, Universidad de Salvador, Universidad de San Andrés, Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires, Argentina. Universidad del Norte, Universidad del Atlántico y Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia,
Institutos de Justicia Alternativa de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara e ITAM, México, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Destacan sus últimos libros, Donde la justicia no llega, y Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas. Su artículo sobre prácticas restaurativas en conflictos deportivos, Manual de Prácticas Restaurativas para Empresas en imprenta. Nuevamente agradezco a todos por estar aquí. Invito al disertante, que es quien más nos interesa escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Nada, para mí un honor, un placer estar hoy aquí con ustedes hablando de este tema. Gracias a María Eugenia por la invitación y gracias a todos ustedes por la asistencia. Bueno, quiero comenzar, voy a mirar el tiempo porque cuando uno se apasiona la cosa va para largo, entonces voy a ser comedido. Quiero comenzar contando un poco qué es lo que pasa hoy fundamentalmente cuando un joven comete un delito en la Argentina. Después quiero hablarles un poco de por qué eso no funciona. Y después quiero hablarles sobre qué es lo que en muchas partes del mundo, desde hace ya muchísimo tiempo, ahora en Argentina, la provincia de Córdoba toma la decisión de generar un sistema novedoso de justicia juvenil restaurativa y cuáles son las opciones. Pero quiero comenzar pidiéndoles una cosa. Al principio es muy característico que la gente diga no se puede, no tiene sentido, no hay remedio, no hay nada que se pueda hacer. Discutir la delincuencia juvenil es discutir el futuro de un país. Más que discutir el precio del dólar. Discutir sobre qué hacemos con los jóvenes en conflicto con el penal es discutir... No hay problema. ¿Esto para qué? Para que no me mueva mucho, no me escape. Listo. Bueno, claro, vieron que era libre y ahí me podía escapar y con este no puedo. Discutir sobre delincuencia juvenil es un signo de madurez de un país. Y yo creo, con todo mi cariño a este país, yo desde el 2014 tengo nacionalidad argentina, no sé si eso ayuda o no, pero me siento muy orgulloso de tenerla, de haberla logrado, pero creo que la Argentina en esto no se está comportando maduramente, de una manera madura. Y creo que es importante empezar a ser maduros y a discutir seriamente qué modelo de justicia juvenil quiere la Argentina. Chile lo está haciendo, Bolivia lo está haciendo, y Brasil lo está haciendo, Paraguay lo está haciendo. Necesitamos tomar en serio la propuesta y la idea de qué modelo de justicia juvenil queremos. Les puedo asegurar que en mi experiencia en estos 10 años de trabajar en la Argentina con jóvenes en conflicto con la ley penal, lo que hoy está pasando en el ámbito de la delincuencia juvenil, la Argentina no lo vio nunca. Y lo que vamos a vivir en los próximos años en el ámbito de la delincuencia juvenil, la Argentina no está preparada para verlo. Pero esto es el resultado de no encarar seriamente, con convicción, lo que es un modelo, una manera de entender de qué manera vamos a trabajar con la justicia juvenil. Cada vez que un joven comete un delito en la Argentina, pasan dos cosas. La primera, empezamos a discutir la bajada de la edad de imputabilidad. Nos ponemos rápidamente todos a discutir, hay que 14 años, 13 años. Yo publiqué recientemente, bueno, no tan recientemente, pero un artículo en La Nación donde decía, bueno, lo bajamos a 14 años. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos con chicos de 12, así que pronto lo vamos a tener que bajar a 12. Y parece que vienen los de 11 y los de 10. ¿Dónde para la bajada de la edad de imputabilidad? ¿Que los ponemos imputables desde que nacen? ¿Dónde termina ese discurso de la bajada de la edad de imputabilidad? Además, como comentábamos antes, la edad de imputabilidad tiene un problema muy interesante. La edad de imputabilidad quiere decir que en la Argentina vamos a trabajar con un joven en conflicto con la ley penal de 15 años de la misma manera que se trabaja con un joven de 16 o 18. Pero es que no funciona como trabajamos con un chico de 16 o 18 años. Así que cuando lo bajamos a 14, vamos a trabajar con un joven de 14 años de una manera que no funciona. El problema no está en la edad de imputabilidad, el problema está en la falta de una respuesta adecuada de un joven con un joven en conflicto con la ley penal de 14, 15, 16 años. Ese es el problema. El otro gran debate, yo publiqué también otro artículo en La Nación que se titula En el punto medio está la virtud. No sé si ustedes lo han vivido. Cada vez que hay un delito, hay
la población toma partido en dos espacios extremos. Los que gritan, hay que aumentar las penas, hay que castigarlos, hay que encerrarlos a todos y tirar la llave, y los que gritan, no hay que tocarles un pelo, no hay que hacer nada, no se puede, porque ellos no son responsables de lo que ha pasado. Y yo digo, entre encerrarlos a todos y tirar la llave y no tocarles un pelo, ¿no habrá un montón de cosas que se pueden hacer? ¿Por qué nos obligan a tener que elegir en los extremos? ¿Por qué nos ponen al ciudadano en esa tesitura de un drama de elección de extremos, sobre todo en la delincuencia juvenil, que es en el espacio que en el fondo más nos hiere, más que la delincuencia de adultos, a un país le hiere la delincuencia juvenil? Yo creo que este viejo y arcaico debate entre punitivismo y garantismo no tiene ningún sentido, ningún sentido. Mire, el punitivismo tiene una parte de razón en el sentido de que no podemos no sancionar, pero se equivoca cuando piensa que lo único que tenemos que hacer es sancionar. El garantismo tiene una parte de razón. Estos chicos, la mayoría, no tienen nada. Nunca nadie se ocupó, nunca nadie se tomó la molestia de ocuparse de ellos. Pero se equivoca cuando piensa que porque nunca nadie se ocupó, no podemos pedirles que se hagan responsables de lo que pasó. Así que el punitivismo y el garantismo nos colocan en extremos donde no tiene sentido el debate. Yo quiero hablarles de un modelo que es un modelo que creo firmemente que es el modelo que va a cambiar o que está cambiando en muchos países. España lo tiene hace 25 años, Europa lo tiene en Suecia, en Alemania, en cualquier país, en Estados Unidos. Hace muchos años que se viene discutiendo un modelo que se llama un modelo de justicia restaurativa. Voy a empezar hablando alguna cuestión muy rápida sobre qué es el restaurativismo. Después quiero decir algo sobre cómo modifica las concepciones del derecho penal. Ayer ya hablaba en el Colegio de Abogados cómo nos va a cambiar lo que es el derecho, lo que significa el derecho en una sociedad. Y por último quiero contarles qué significa una intervención restaurativa con un joven en conflicto escolar y penal y cómo se está trabajando hoy en la provincia de Córdoba, en San Isidro, donde hace ya casi 9 años que el programa funciona, y en Pergamino, donde hace 7. Por ejemplo, para poner un ejemplo más paradigmático, Pergamino, que es una ciudad parecida a Reconquista, este año redujo sus niveles de delincuencia juvenil en un 20%. 20%. Llevamos 6 años trabajando, este año redujo un 20% los niveles de denuncia por delitos con jóvenes en conflicto con la ley penal. Lo primero que quiero decirles es, alguien lo dijo, el restaurativismo es una manera de entender las relaciones humanas. Y probablemente una de las cosas que quizás hemos aprendido con la pandemia es que somos poco restaurativistas. Los países que se han relacionado mejor, que han tenido más empatía, que han logrado conectar mejor con ciudadanos, los países que han tenido un mayor nivel de respeto institucional, esos países han transitado de una mejor manera la pandemia que aquellos países que han sido terriblemente caóticos, poco empáticos, individualistas, muy poco colectivos a la hora de tomar en serio que yo hago algo, no solo porque a mí me molesta o no, sino porque protejo, porque ayudo, porque es el contexto en el que tengo que ayudar a convivir con los demás. Entonces, el restaurativismo lo que propone es una manera de entender las relaciones humanas, básicamente sobre 2 ideas. La primera, rápidamente, tiene sentido cooperar y colaborar entre nosotros. Tiene sentido cooperar y colaborar entre nosotros. Podemos vivir mejor y ser mejores en un contexto de cooperación y colaboración. Y la segunda, allí donde tengamos conflictos, hay 2 maneras de resolver el conflicto, buena o mala. Y hay una manera correcta, adecuada, positiva de resolver la conflictividad en el mundo. Entonces, la idea fundamental es que, como yo decía ayer, de alguna manera Hobbes nos hizo mucho daño. Hobbes es un filósofo político que escribió, decían, una bellísima persona que escribió un libro terrible, que fue el Leviatán. Porque el Leviatán lo que dice, señores, es que todos ustedes, liberados a su libertad, acabarán o destruyendo o siendo destruidos. Lo que pensaba Hobbes es que el ser humano es en última instancia malo. Hobbes parte de un pesimismo antropológico terrible que nos enfrenta a una situación donde no tenemos respuesta.
Si no tenemos un Estado, si no tenemos a una autoridad, si no tenemos a alguien que ejerza el poder, el ser humano en su libertad es terriblemente destructivo. Yo creo, como decía también ayer, que una malísima persona escribió un libro bellísimo que fue Rousseau. A diferencia de Hobbes, que era una bellísima persona que escribió un libro terrible, Rousseau era una malísima persona que escribió un libro maravilloso. Porque Rousseau habla de la bondad del ser humano, habla de la confianza en la condición humana, habla de que es positivo el hombre, habla de un optimismo antropológico. Bien, yo siempre pongo la misma frase y lo hago con mis estudiantes. Piensen un momento en las personas que los rodean en el día a día, en su día cotidiano. ¿Ustedes dirían que están rodeados de malas personas? Yo creo que en general todos tenemos personas alrededor nuestro que intentan sobrevivir de la mejor manera, que se relacionan con unos con otros, pero yo diría que la mayoría de las personas que he conocido en mi vida son buenas personas. Yo no niego que no haya malas personas o que haya personas que acaban siendo malas por diferentes razones. Lo que niego es que haya una condición en el ser humano de maldad. Si uno acepta esto un momento, si uno lo piensa de esa manera, si uno presta atención a lo que es su vida cotidiana, Hobbes no sé dónde vivía, pero quizás deberíamos preguntarle cómo era lo que lo rodeaba para ser tan dramático. Si uno piensa un momento sobre eso, probablemente empieza a tener sentido pensar las cosas de una manera distinta. Creo firmemente que el restaurativismo, por ejemplo, ha planteado desde este optimismo espacios muy interesantes. Por ejemplo, en el mundo hay escuelas restaurativas. Y es interesante la escuela restaurativa porque la escuela restaurativa se construye incorporando al joven y a los jóvenes, a los estudiantes, como parte de aquellos que deciden la construcción de la propia escuela. La escuela restaurativa, a diferencia de las escuelas tradicionales, no es una escuela donde alguien dice lo que hay que hacer y todos hacen lo que alguien dice que es lo que hay que hacer. La escuela restaurativa es una escuela donde tiene sentido preguntarle a los estudiantes cómo y qué podemos estudiar. Tiene sentido hacerlos, y esta es una palabra clave sobre la que volveré luego, protagonistas de la escuela. Porque ya adelanto una idea fundamental del restaurativismo. No le puedo pedir responsabilidad a quien no le di el protagonismo. Nosotros le pedimos responsabilidad a jóvenes en conflicto con la ley penal cuando nunca les hemos permitido ser protagonistas. Entonces, el problema del restaurativismo es que si nosotros queremos construir espacios donde haya ciudadanos que se hacen responsables, necesitamos hacerlos protagonistas de esos espacios. Todos los desarrollos en Europa hoy hay ciudades pensadas restaurativamente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con presupuestos participativos. La idea de un concejo o de un ayuntamiento que le dice al ciudadano, mira, esta parte del dinero, decidan en qué lo gastamos. Háganse cargo conjuntamente de la decisión, porque no es solo yo te digo qué hago con esto. Sumemos, porque después somos todos responsables. O todo lo que tiene que ver con propuestas de dinámicas participativas en el ámbito municipal, múltiples y variadas. Pero la idea siempre es la misma. Nosotros hemos sido educados en un contexto donde frente a nuestras problemáticas, a nuestra conflictividad, lo único que tenemos que hacer es buscar una autoridad que la resuelva. Cuando mi hijo viene y dice, papá, me peleé en clase, lo que yo le pregunto es, ¿se lo contaste a la señorita? ¿Se lo dijiste a la autoridad? ¿Cuántas veces han escuchado, no sé, la frase de yo pago mis impuestos, así es que se ocupe otro? ¿Cuántas veces buscamos desesperadamente una autoridad que nos resuelva el conflicto, el problema en el que estamos metidos? Esto nos deshumaniza. Esto es apartarnos de lo que nos hace realmente importantes en nuestra conflictividad. Y este es un punto para el restaurativismo que es clave. El ser humano tiene que hacerse cargo de su propia conflictividad. Tiene que aprender a enfrentar su propia conflictividad. En Cataluña tenemos un programa que se llama Boca Orella, Boca Oreja, que se trabaja con los chicos en el jardín de infantes. Cuando un chico siente que tiene un problema, un conflicto con un compañerito, han aprendido a hacer algo que en mi opinión es absolutamente maravilloso. Todas las aulas tienen en una esquina una mesa, y en esa mesa hay un dibujo de una boca y un dibujo de una oreja.
Cuando un chiquito tiene un problema, un conflicto con un compañerito, le invita a la mesa de la boca a orella. Van los dos. El que invitó toma el dibujo de la boca, el otro toma el dibujo de la oreja. Le cuenta el que tiene el dibujo de la boca lo que siente, lo que le pasó, lo que le sucedió. Y el otro escucha. Cuando han terminado, se cambian los dibujos. Y ahora el otro le contesta lo que siente, lo que pasó, lo que le sucedió. No buscan a la señorita para resolverlo. Se sientan a conversar, a hablar y a escucharse para intentar encontrar entre ellos la solución al conflicto, al problema, a la situación en la que tienen. Cuando han terminado, dejan sus dibujos y vuelven con sus compañeros. Esa generación no somos nosotros. Nosotros nos enseñaron a que cuando tienes un problema con un compañerito, tienes que decírselo a la señorita. ¿Cuántos conflictos tienen ustedes que no conversan, que no hablan, que no dicen? ¿Cuántas veces tiene uno un conflicto con alguien y no intenta conversar, no intenta charlar, no intenta escuchar? Por supuesto que siempre el problema es que el otro no escucha. Por supuesto. ¿Saben ustedes, permítanme un minuto, que yo creo firmemente que el ser humano es una máquina perfectamente diseñada para generar conflictos? Toda nuestra capacidad creativa para generar conflictos desaparece cuando se trata de resolverlos. Nosotros somos terriblemente toscos y primitivos a la hora de resolver nuestra conflictividad cotidiana, pero terriblemente, excepcionalmente creativos cuando queremos armar un conflicto. Si ustedes tienen ganas de tener un conflicto, seguro que lo consiguen. Encontrarán a quién, cuándo y cómo para generarlo. De hecho, hay dos fenómenos muy interesantes en la conflictividad humana. El primero, cambiamos nuestra manera de hablar. Cuando uno tiene un conflicto, hay 4 palabras que son mágicas, que son todo, nunca, nada y siempre. Yo siempre digo que hay 3 personas que me han enseñado todo lo que sé sobre conflicto, que son mi esposa, mi hijo y mi suegra, y no en ese orden. Si yo le digo a mi esposa, a veces no me entiendes, esto no es un conflicto ni es nada. Yo lo que le tengo que decir a mi esposa es, nunca me entiendes, nada de lo que digo te parece bien, todo lo que hago te parece mal, siempre me llevas la contraria. Eso es un conflicto y eso es lo que nosotros sabemos construir. Además tenemos un fenómeno que yo creo que debería ser estudiado por la medicina y es que la conflictividad tiene una consecuencia enorme, sordera galopante. Cuando tú tienes un conflicto con alguien te vuelves sordo. El otro te está hablando y tú estás así. Pero no estás escuchando lo que el otro dice, estás pensando, termina, que yo te voy a decir lo que aquí hay que decir. Así que nosotros, en ese contexto, aprendimos, en vez de mejorar nuestras habilidades para ser mejores, haciéndonos cargos de nuestra conflictividad cotidiana, aprendimos a buscar autoridades que se hiciesen cargo de nuestros conflictos cotidianos. Vivimos ese mundo, creamos un instrumento llamado derecho que funciona en esa lógica. En la lógica de trasladar el protagonismo desde los ciudadanos que tienen el conflicto a un juez que toma una decisión con 2 abogados que acusan o defienden o que demandan o contestan a la demanda. Pero ¿y el ciudadano? Ayer hablábamos sobre la importancia de la oralidad en el proceso. Pero yo decía hace un tiempo, un par de años, en el cierre del Congreso de Derecho Procesal en la Argentina, yo decía, ¿para qué quieren una oralidad? Con un juez sordo y 2 abogados que hacen callar a sus clientes. ¿Oralidad para qué? La oralidad sin la escucha no tiene sentido. Nuestro problema no es que no sabemos hablar, nuestro problema es que no sabemos escuchar. Este es lo que no hemos aprendido. Desde chiquitos nos enseñan a hablar y a escribir. Nadie nos enseñó a escuchar. Y escuchar es el elemento paradigmático. En esa lógica, el restaurativismo dice, perdón, pongamos el foco en otro lugar. Cuando un joven comete un delito, todo el sistema se activa en una lógica que es clara. Si es menor de 16 años, el sistema dice, bueno, es inimputable. Como es inimputable, yo no puedo hacer nada. Como yo no puedo hacer nada, se sobresee la causa o se archiva el expediente. Salvo delitos de alta intensidad. Pero después vuelvo sobre esa cuestión. A mí me interesa la cotidianidad del joven en conflicto con la ley penal. Así que el joven aprende algo curioso, humano. Haga lo que haga, no hay respuesta al sistema. Yo he escuchado fiscales, con todo su argumentario, aseverar hay que esperar que cumpla 16 y ahí nos ocupamos.
Entonces, nosotros tenemos todo un sistema sorprendente de chicos que cometen delitos con 14, 15, 16 años y el sistema no tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema cree que la única respuesta posible frente a la delincuencia juvenil se llama justicia. Porque está convencido que se llama sanción. Y hemos pactado que a un menor de 16 años no se lo puede castigar. Entonces, como no se lo puede castigar y la única herramienta es el castigo, lo que hacemos es nada. Les doy un dato. Prácticamente el 95% de los chicos que pillan siendo imputables por una comisión de un ilícito ya estuvieron en el radar de la justicia desde los 14, 15, 16 años. No es que un chico se levanta un buen día y dice, hoy voy a cometer un delito. No, el chico transita un proceso de aumento en la intensidad de la delincuencia y durante los 14, 15, 16 años el sistema los mira sin reaccionar, sin responder. Si el chico llega a los 16 o 18 años, lo que va a ocurrir es una especie de obra de teatro que, en mi experiencia, ellos ni entienden ni comprenden. Ellos solo saben que los pusieron delante de un juez, que hay un fiscal que acusa, que hay un defensor que los defiende. Otro gran tema. Cuanto más fiscal es el fiscal, más defensor es el defensor. Cuanto más defensor es el defensor, más fiscal es el fiscal. ¿Y el chico? ¿Y el joven? ¿Y la respuesta de lo que podamos hacer con el joven? Y todo esto tiene un único objetivo entre 16 y 18 años. Decidir si lo castigamos o no y cómo lo castigamos o no. Todo el proceso tiene un único objetivo, la sanción. La sanción es el fin que una autoridad impone a la disconducta de este joven en conflicto con la ley penal. Si finalmente decidimos castigarlo, aparece la tercera de las etapas. Tomamos a ese joven, lo castigamos y lo privamos de libertad, por ejemplo. O hacemos una probation, una suspensión de prueba, donde el joven tiene la oportunidad de, si cumple ciertas reglas, el joven no es privado de libertad. Ahora, ¿cuáles son esas reglas? ¿Y quién controla si cumple o no con las reglas? Es un problemón hoy en el sistema judicial. ¿Quién sabe si el joven cumplió o no? Nadie. ¿Cuáles son las reglas? Las de siempre. Le aplicamos las mismas reglas a todos los chicos, sea cual sea su condición y su lugar y su estado. Y si finalmente decidimos privarlo de libertad, ocurre algo que es terrible desde el punto de vista de la condición humana. Lo anestesiamos para que viva en un centro anestesiado durante 2, 3 años y después le abrimos la puerta y decimos, ¡hala! Ya puedes volver que ya aprendiste. Como si por estar 2 o 3 años anestesiado en un centro hubiese algo que ha aprendido este joven. Este sistema, que yo, permítanme que lo pongo en un extremo, por supuesto hay excepciones, hay gente que trabaja de otra manera, hay gente que lo hace muy bien, no tengo ninguna duda, pero mayoritariamente estoy convencido que es esto lo que ocurre. Este sistema no puede hoy producir ningún efecto que mejore, que reduzca los niveles de delincuencia juvenil en un país. Es más, lo que estamos viviendo es un aumento desproporcionado de los niveles de delincuencia juvenil en este país. Les doy otro dato que tiene que ver, por ejemplo, con España. En España hasta que entendimos alguna cosa, no somos muy buenos entendiendo algunas, pero otras sí, hasta que entendimos alguna cosa, en España aumentamos la cantidad de personas en prisión sin que aumentase la cantidad de delitos cometidos. España es un país en la Unión Europea que tiene las tasas más altas de privación de libertad de adultos y tasas medias o bajas de cantidad de delitos. Pero no cambió ninguna cosa. Seguimos teniendo las mismas tasas de comisión de delitos, lo que ahora tenemos más tiempo a los delincuentes fuera de la comunidad. A veces me pregunto si todo esto no tiene en última instancia un objetivo, que significa sacárnoslos de la vista. Los metemos ahí, los dejamos ahí, esperamos 4, 5, 6 años y después lamentablemente los tenemos que volver a ver un tiempito. El tiempo suficiente para que vuelvan a cometer otro delito para volver a meterlos. La justicia restaurativa lo que dice es que nada de esto funciona. No tiene ningún sentido y propone un cambio de mirada, un cambio de conceptualización. Les doy algún dato.
Cataluña tiene un programa de justicia juvenil restaurativa desde hace 25 años. La tasa de éxito es del 60%. 6 de cada 10 chicos que pasan por el programa no volverá a cometer un delito. Por cierto, ningún partido político discutió jamás ese programa. Se consideró un tema de Estado, no discutible por los partidos políticos. Lo discutimos, lo pactamos, lo acordamos y han pasado socialistas, la derecha, la izquierda, el centro. Nunca nadie discutió que el programa es parte de una comunidad y es la respuesta. No solo eso, al principio un fiscal que mandaba a un joven al programa tenía que justificar por qué lo mandaba. Ahora cuando un joven no lo manda al programa tiene que justificar por qué no lo hace. Entonces, el cambio es un cambio de convicción, no de partido político, no de ideología, es un cambio de convicción. Si cada vez que sube alguien se pone en versión punitivista o en versión garantista, lo que generamos es un sistema que es absolutamente esquizofrénico. Esquizofrénico desde el punto de vista del joven en conflicto con la ley penal. Yo creo que en algún momento los jóvenes en conflicto con la ley penal van a empezar a pensar quién gobierna antes de decidir si es la época para cometer un delito o no, o transito para un lado lo que me va a pasar o no. La política criminológica en jóvenes en conflicto con la ley penal es una política de Estado, una decisión de todos, una decisión conjunta. De hecho, el programa de Córdoba es el resultado de un convenio entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Un pacto que están gobernados por partidos políticos distintos. Es un pacto de esto es un problema común de todos. Así que pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos y lo sostenemos como una política que debemos de enfrentar. ¿Qué propone el restaurativismo? Bueno, propone algunas ideas. Primero, no tiene sentido empezar discutiendo con un joven en conflicto con la ley penal la culpa del joven. Porque cuando tú entras a discutir con un joven la culpa, tienes que empezar a entender que lo violó su papá, que no tiene que comer, vive totalmente rodeado de miseria, no tiene necesidades básicas cubiertas. Y ahora empezamos a discutir quién es el culpable, él por lo que hizo o la sociedad por todo lo que no le dio cuando debía habérselo dado. Entonces empezamos el discurso en ese debate. El restaurativista no discute la culpa de entrada, discute otra palabra que le parece más interesante, el daño. ¿Qué es lo que ha resultado dañado? Cuando robaste, ¿qué resultó dañado? No te quiero discutir si tú eres culpable o no, quiero discutir qué ha sido dañado en esta historia. Es muy interesante la respuesta de los chicos. Y yo, por ejemplo, el año pasado trabajé con un grupo de 10 chicos que con 15 y 16 años ya saben lo que es matar a alguien. Y es muy interesante cómo construyen el concepto del daño. Al principio el concepto del daño de ellos no es nuestro concepto de daño. Y no puede serlo. Fíjense en una cuestión interesante. Hay un filósofo que dice que en un mundo donde todo es azul, el azul no tiene sentido. En un mundo donde todo es violencia, la violencia no puede ser entendida, individualizada, porque no tiene sentido para ellos. La violencia es la manera en que ellos viven. Es la manera en que ellos se relacionan. Porque es la manera en que han nacido y han crecido. Entonces, en un contexto de violencia, empezar a discutir sobre culpabilidad es sacar una mala estrategia. Así que la primera cuestión que nosotros hacemos es que no discutimos la culpa, discutimos el daño. ¿Qué ha resultado dañado? Y es sorprendente cuando descubren que entre el daño no solo está el daño a la víctima, no solo está el daño a la comunidad, está el daño. Yo recuerdo un chico que me dijo, lo habían detenido cuando intentaba entrar a una casa para robar. Y yo le pregunté, ¿qué ha resultado dañado? Y él dijo, ha resultado dañado el vecino porque tiene temor, han resultado dañados los otros porque ahora no se sienten seguros, ha resultado dañado mi madre porque no esperaba esto de mí. Y finalmente me dijo, he resultado dañado yo porque ahora tengo un verdadero problema entre manos. El daño es el elemento consustancial del análisis restaurativo, no la culpa. Antes de discutir quién es el culpable, discutamos dónde está el daño. Porque si el joven logra ver el daño, entonces es más fácil llegar a identificar su responsabilidad. El otro punto importante para nosotros es que
El derecho, el sistema, lo que hace es buscar un culpable e imputarle un delito. ¿Para qué? Para sancionarlo. Estas son las tres grandes palabras: culpabilidad, imputación, sanción. Esta es la lógica en la que estamos. El restaurativismo ya cambia culpa por daño. Discutamos daño antes que culpa. Pero también cambia otra cosa muy interesante. Hace algunos años, un famoso filósofo del derecho argentino, se llamaba Genaro Carrió, tradujo un libro excepcional de un autor inglés, que fue Hart, un libro que se llamaba El concepto de derecho. Genaro se dio cuenta que había una distinción en inglés que no sabía cómo expresar en castellano, que era la distinción entre tener una obligación y sentirse obligado. Fíjense que nosotros, en el castellano, esa distinción es clara. No sabremos diferenciarla, pero claramente no es lo mismo que alguien te diga tengo una obligación que alguien te diga me siento obligado. Bien, todo el sistema penal con jóvenes en conflicto con la ley penal pone el foco en tener obligaciones. El restaurativismo lo que dice es, no tiene sentido poner el foco en tener obligación si no logramos que el joven se sienta obligado. La obligación que tengo viene de fuera hacia adentro. El sentirme obligado viene de dentro hacia afuera. Estos jóvenes, nosotros les hablamos de que tienen obligaciones, pero no nos tomamos la molestia de lograr que se sientan obligados. Ese sentirse obligado es un elemento clave, porque alguien no se puede sentir obligado si no se siente responsable, no se puede sentir responsable sin sentirse obligado. Pero yo puedo no sentirme responsable aunque tengo una obligación, porque la obligación me la está contando este señor, el juez, este fiscal, este policía, este vecino. Pero no la tengo como algo que es mío. No la vivo como algo que es mío. Y eso se construye y se trabaja con el joven en conflicto con la ley penal. Por último, el drama de la sanción. ¿De verdad creen que porque los castigan van a dejar de hacerlo? ¿Alguien puede creer que eso pasa? ¿Alguien puede creer que mi experiencia es esta, con los jóvenes en conflicto con la ley penal? Cuando los sancionan, ellos te dicen, no hay problema, la próxima no me van a pillar. Ellos no dicen, no lo voy a volver a hacer. Pero es que no lo decimos nosotros. Esa no es la condición humana. Nosotros no decimos, no, me sancionan, no lo vuelvo a hacer. No, yo digo, a ver si mejoro la estrategia para que no me pillen. El joven en conflicto con la ley penal, la neurociencia ha demostrado que un cerebro joven calcula mal las consecuencias. Lo que hemos descubierto es que los jóvenes no son valientes, son ignorantes. Un joven que hace cosas que un adulto, por temor, por análisis, no lo hace porque son, qué osados son los jóvenes. No, son ignorantes. El cerebro joven calcula mal causa-efecto, calcula mal las consecuencias. En delincuencia juvenil, el acto sancionador no disuade de un comportamiento. No disuade. Ustedes lo que hacemos es tenerlos 4 años encerrados, 3 años encerrados, pero volverán a salir y vuelven a la misma dinámica con la que entraron. Porque no hay, y esta es otra palabra clave, no hay transformación. No hay ningún tipo de transformación. Eso en cuanto al victimario, pero vamos con un momento con la víctima de un delincuente, la víctima de un joven en conflicto con la ley penal. Ya no hablo de adultos. La mayoría de las reacciones son sorprendentes. ¿Qué te pasó? Y me robó. ¿Te pasó algo más? Entonces alégrate. Esta lógica conversacional con la víctima es sorprendente. Si solo te robaron, haz una fiesta. Parece como que nos falta decir algo como eso. Y la víctima, no sé, cualquiera que haya sido víctima de un delito, sí, se consuela con la idea de no me pasó algo más. Pero yo soy víctima. Las víctimas, sobre todo de jóvenes en conflicto con la ley penal, imagínense el drama de ser la víctima de un chico de 14 años, de 15 años. Comete el delito y al día siguiente lo ves transitando por la calle sin ningún problema. Y encima tienes que alegrarte porque no te hizo nada más. El restaurativismo cree que siempre el sistema clásico penal castiga 2 veces a la víctima. La primera en el sistema por el delito, la segunda por la respuesta del propio sistema. Sin hablar de
La víctima se ha convertido fundamentalmente, y si hay algún jurista seguro lo podemos discutir, en una estrategia probatoria en el proceso. No tiene protagonismo, no es reconocida, no es analizada, no es sostenida por el proceso. A la víctima no se la sostiene. El restaurativismo reclama el sostenimiento de la víctima, reclama la trascendencia de una víctima que se hace protagonista también de lo que pasó. El final de esta historia, esto les cuento como el Titanic, ya la conocen, pero el final de esta historia es que tiene sentido preguntarle al joven cómo vas a restaurar el daño que has generado, y tiene sentido preguntarle a una víctima cómo puede ser restaurado el daño que te han hecho. Pero los dos son los protagonistas de la respuesta del sistema. Los dos se empoderan para dar una respuesta dentro de ese sistema. Hay tres cosas que nosotros trabajamos con un joven en conflicto con la ley penal. Y trabajamos con eso desde múltiples espacios y estrategias. Con los clubes deportivos, con las entidades intermedias, con personas, con instituciones públicas y privadas. Nosotros trabajamos con todos los recursos disponibles a la hora de diseñar una estrategia para trabajar con un joven en conflicto con la ley penal. El primer concepto que para nosotros es clave es el concepto de reconocimiento. Los jóvenes no reconocen el delito de la misma manera que nosotros lo reconocemos. Cuando un joven te dice, sí, yo fui el que apreté el gatillo, no te está diciendo nada. Es como si dijese, sí, yo fui el que respiró. O sí, yo fui el que moví el lápiz. El reconocimiento es un elemento clave de la construcción. Y esto es un problema pedagógico. Dije el otro día, y estoy convencido de esto, que la mejor política criminal se llama pedagogía. La mejor política criminal siempre es y será la pedagogía. No es, lo que nos falla no es si el Estado está o no está, si la comunidad está o no está. Lo que nos falla es que no hay espacios de aprendizaje pedagógico. Y no estoy pensando en si el chico es universitario o no. Estoy pensando en el desarrollo de competencias, destrezas y habilidades que le permitan encarar lo que pasa. Ayer ponía un ejemplo. ¿Saben ustedes cuando uno se prepara? ¿Cuántos de ustedes son padres de hijos adolescentes? Bien, esto es miren los que no levantaron la mano, miren a los que le hemos levantado la mano, porque eso es realmente ser padre o madre. Todo lo demás son tonterías. Esto que ustedes creen, alguien me dijo una vez que la vida, digamos, esto de que llora toda la noche, todo esto no es más que prepararte para el momento clave de la estrategia de la paternidad y la maternidad, que es cuando el chico se transforma una mañana en un adolescente, en un monstruo insostenible, invivible al lado de uno. Entonces, toda la vida te prepara para ese momento que el chico se levantó y dice, papá, soy adolescente. Y ahí empiezas realmente a sudar porque sabes que estás en un verdadero problema. Bueno, cuando uno interactúa con un adolescente, si yo a mi hijo lo amenazo, mi hijo no retrocede. Un adolescente nunca retrocede. Un adolescente te dice, pues si no vas a tener, pues aún 2 veces más. En México decidieron sacar los tanques. ¿Saben qué hicieron los chicos? Se compraron bazucas. La delincuencia juvenil, sobre todo en estos espacios de adolescencia, no se resuelve desde el punto de vista de una amenaza, porque en casa lo sabemos. Si yo juego a la amenaza con mi hijo, el coste, o con mi hija, el coste es enorme. Enorme, porque no va a ceder. Si yo le digo, si llegas tarde, no sabes lo que te va a pasar, él me va a decir, como llegue tarde y me pase algo, no sabes lo que va a ser tu vida a partir de ahora. Y esto es una dinámica como terrible, terrible desde el punto de vista de esa práctica, de esa relación con el joven. Pero uno intenta acompañar a ese hijo dotándolo de herramientas para que cuando llegue el terrible día que dice, papá, hoy salgo y no sé a qué hora volveré, ¿qué es lo que uno piensa? Espero haberle dado todas las herramientas para que sepa decir no. Uno confía en el proceso pedagógico formativo que con toda la rudimentariedad que tenemos los padres y las madres, porque nadie nos preparó para esto, todo lo que uno le pudo dar ya se lo dio. Lo único que te queda es confiar en que eso lo tiene. Bien, un joven en conflicto con la ley penal no tiene nada de eso.
No tiene ninguna herramienta para entender que puede decir que no. No tiene ninguna competencia, destreza y habilidad para entender que tiene una decisión tomada cuando apretó el gatillo. Entonces, enseñarles y dotarlos de esas herramientas es un elemento clave para que puedan reconocer lo que sucedió. Miren, les cuento una historia de un chico que a mí me ha marcado profundamente en el programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Este joven lideraba una banda en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, y mata a 2 jóvenes en una batalla, en una balacera, que dirían los mexicanos, entre las 2 bandas por el control de la venta de drogas del espacio, de esa población. Él contó toda su vida, el día en que ocurrió eso lo contaba de la siguiente manera. Él dice: yo iba con mis 2 amigos, yo era el único que iba armado, a la derecha de la casa, a la derecha había una calle, al final de la calle estaba la policía, de la calle de la derecha. Todo recto estaba la otra banda. Mis 2 amigos giran a la derecha y los detiene la policía. Y yo decidí seguir recto para enfrentarme con la otra banda. Y ahí es donde los matan. Se disparan y él mata a 2 de ellos. Uno diría que este joven reconoce, porque él dice: apreté el gatillo y maté. Él no tiene ningún problema en eso. Ahora, para nosotros eso no es reconocer. Miren cómo cambió la historia después de 1 año trabajando con Iván. Cuando volvió a contar su historia ese día, la contó de la siguiente manera. Íbamos 3. Yo era el único que iba armado. A la derecha un camino. Al final estaba la policía. Mis 2 compañeros decidieron girar a la derecha y los detuvo. A la izquierda otro camino. Pero yo tenía tanta bronca y tanta rabia que decidí seguir recto y enfrentarme a ellos. Acaba de reconocer, porque acaba de identificar que él tuvo la oportunidad de no hacerlo y lo hizo. Acaba de entender que él es el protagonista también de lo que pasó. Eso es lo que nosotros denominamos reconocimiento. Y ese es un proceso cognitivo que nosotros trabajamos con los jóvenes, ya sea en el campo de juego, haciendo fútbol, trabajando o acompañando en una empresa. Nosotros lo que hacemos es enseñarles todo lo que nadie les ha dado, las competencias, destrezas y habilidades para poder entender que hay un proceso decisional en su acto. Porque si ellos no tomaron ninguna decisión, ¿por qué son responsables? ¿De qué son responsables? Y ellos toman decisiones. Yo siempre digo una frase que es terrible para ellos, pero que me sirve para despertar conciencia. Yo le digo: de acuerdo, tu vida es una mierda. Las drogas son una mierda. Tu barrio es una mierda. Tu ciudad es una mierda. Tu país es una mierda. Ahora, toda esa mierda es tuya. Si tú me dejas, yo te acompaño. ¿Me dices qué podemos hacer con toda esa mierda? Eso es hacerlos protagonistas de la convicción de que eso es suyo y que ellos pueden empezar a cambiar cosas. Iván hoy tiene una familia, vive en un barrio, tiene su casa, su hijo va a la escuela. Y eso tiene que ver con el proceso. Una vez me dijo Iván, le pregunté: Iván, ¿qué tiene el Iván de hoy que no tenía el Iván que apretó el gatillo? El don de la palabra y el don de la escucha, me dijo él. Aprendí a hablar, contar lo que me pasaba y aprendí a escuchar lo que me decían. Pero aprendió, nunca lo tuvo. La idea de que la sanción es pedagógica es un error gravísimo. No hay ninguna pedagogía en castigar. El castigo que no tiene un espacio de aprendizaje no transforma. El otro punto fundamental para nosotros es la víctima. Ya lo dije antes. El restaurativismo trabaja con la víctima, la ayuda a recomponerse, a legitimarse, a entender que ser víctima no es una decisión que ella tomó. Y en esa legitimación ella se convierte en protagonista del proceso. El resultado de toda esta historia es, en mi opinión, la clave de la transformación de un programa de justicia juvenil. Es lograr no despersonalizar la respuesta, sino hacerlos protagonistas. No pensar que todo esto está pensado con un objetivo. Cada vez que se les ocurra que la mejor respuesta es sancionar más, solo puedo decirles que están totalmente equivocados.
totalmente equivocados. Loco es aquel, decía Einstein, que haciendo lo mismo espera resultados distintos. Bien, estamos todos locos. Porque pensamos que porque castigamos más vamos a transformar lo que ocurre, y eso no va a pasar. Pregunten en México. No va a suceder. No va a haber una transformación de nuestras respuestas. Creo firmemente que ese es el cambio. San Isidro sigue siendo, y no es solo por ser una población, por supuesto, de clase media, clase alta. San Isidro tiene villas muy importantes. Pero los niveles de delincuencia juvenil que tiene San Isidro no se pueden comparar con ninguna de las comunas de alrededor de San Isidro. Hace 8 años, que hay un programa de justicia juvenil restaurativa. Un joven de 14 años, de 15 años, que comete un delito en San Fernando, sabe que se archivará la causa. Un joven de 14, 15 años que comete un delito en San Isidro sabe que hay un grupo de personas que se va a ocupar de empezar a llamarlo al papá, a la mamá, a la escuela, a trabajar con él, a hacerlo venir, a generar procesos de respuesta para que entienda dónde está parado. Y esa es una diferencia fundamental. Un joven que comete un delito en Pilar sabe, y estoy hablando de los mismos jueces, de los mismos fiscales, de los mismos defensores, porque nosotros trabajamos con los mismos, solo que solo trabajamos con jóvenes que cometen delitos de San Isidro. Un joven que comete un delito en Pilar sabe que su señoría, cuando dicte una probation, una suspensión a prueba, es un conjunto de reglas, dice, bueno, a ver, durante el próximo año tú tienes que ir a la escuela, hacer esto, que son siempre las mismas. Cualquier jurista que haya aquí sabe que casi que están de fábrica. Siempre ponemos las 4 o 5 de siempre y ponemos las mismas. Bien, si le toca en San Isidro, va a haber un análisis, un trabajo con el joven para entender cuáles son las reglas que a él le van a servir, para entender lo que hizo, para hacerse cargo de lo que pasó y para poder estar en condiciones de restaurar. Entonces, hay cambios fundamentales que tienen que ver con esta dinámica. Por ejemplo, un caso en San Isidro muy interesante es el de un chico que lo detienen después de saliendo de un colegio, que no era el suyo, por haber robado en el colegio. Nosotros siempre buscamos la posibilidad de encontrar a alguien que le sirva el proceso de intervención más allá del joven. Por ejemplo, ¿cuál es la víctima de ese delito? Y se presentó la directora de la escuela. Y la directora de la escuela se presentó como diciendo, bueno, yo soy víctima de lo que este joven ha hecho. Así que empezamos un trabajo con él, con el joven, de reconocimiento y responsabilización, y un trabajo con la directora para saber cómo ella se sentía, cómo ella estaba. Transcurrido un tiempo le preguntamos a la víctima cómo podía el joven restaurar lo que había hecho. Y ella dijo, terminando la primaria en mi escuela. Que termine, que venga a mi escuela y termine la primaria. Con eso yo me siento restaurada como directora de esta escuela. Bien, el chico acaba de entrar la semana pasada en la UBA a hacer ingeniería. Yo creo que esos son los cambios que uno produce. Y no es excepcional, insisto sobre esto. Y recuerdo la carta de la directora, después de que el chico terminase primaria en la escuela, donde nos dijo, nos sentimos restaurados porque realmente ha cambiado. Ahora, si yo hubiese tomado a ese joven, lo hubiese mandado al sistema tradicional, le hubiese puesto una sanción, lo hubiese encerrado 2, 3, 1, 2 meses, 4 años en un centro, hubiese abierto la puerta, lo hubiese sacado y le hubiese dicho, y ahora vuelve, no hubiese cambiado nada. Entonces, lo que propone el restaurativismo, creo firmemente que provoca una idea transformadora en el joven y en su víctima. Termino para que me pregunten todo lo que ustedes quieran o consideren. Yo creo que la Argentina no puede tardar más tiempo, en mi opinión, permítanme que lo diga de esta manera, no puede tardar más tiempo de enfrentar su gran temor a la delincuencia juvenil. Porque la Argentina no está enfrentando realmente, con seriedad, con profundidad, un debate sobre cómo trabajar en el espacio de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Creo que tenemos que ser capaces de entender 2 o 3 cosas. Una, algo que todos sabemos, lo que hacemos no funciona. No creo que haya nadie que hoy pueda sostener con solvencia que el modelo de respuesta de justicia juvenil en la Argentina funciona.
He asistido a reuniones de jueces desesperados, hartos, cansados, que te dicen, esto ya no va más. No tengo nada más que pueda hacer. Lo castigo, lo mando y para volverlo a ver mañana. O sea, no importa. Es como una rueda perversa en la que estoy metido. 2, hay una posibilidad de trabajo distinta, una manera distinta de entender cómo encaramos eso. Una cosa importante, el restaurativismo no dice que no hay que sancionar, dice que la sanción no puede ser un fin en sí mismo, que es distinto. Una vez me preguntó un profesor en México, él decía, cada vez que un joven llega tarde a clase, yo lo castigo, lo dejo solo en el aula mientras sus compañeros bajan al patio. Y él me preguntó, ¿esto es restaurativo? Y yo le pregunté, si usted me explica cómo quedándose solo en clase va a aprender que llegar tarde a clase es una falta de respeto a sus compañeros, es restaurativo. Ahora, si usted no puede conectar que se quede solo en clase con que aprenda el daño y las consecuencias de su actuar, no es restaurativo. Entonces el restaurativismo no reclama la ausencia de una respuesta. No hay nada restaurativo en la impunidad. No hay restauratividad en no hacer nada, o en hacer nada, como quieran. Entonces el restaurativismo lo que reclama es que la próxima vez que respondamos entendiendo cómo vamos a lograr que el joven comprenda, desarrolle las habilidades para comprender qué hizo, qué daño generó y cuáles son las víctimas de su actuar. Y tercero, yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que lo que vamos a vivir en los próximos años, y esto es, espero que no me pase, creo que era Helena, ¿no? La de Troya, que él era el oráculo y digamos, todo el mundo la odiaba porque decía lo que iba a pasar. Yo estoy convencido, por mi experiencia, que lo que se viene no es positivo, no es bueno para la Argentina. Porque lo que nosotros estamos viendo cuando trabajamos con los jóvenes, miren, hay 3 factores que son determinantes. 1, estamos en la 4ª, 5ª generación de delincuentes. El otro día en una intervención, la que lideraba la banda era la abuela. Yo dije, nos cambiaron el cuento. Aquí la abuela se come al lobo en Caperucita Roja. Entonces, ¿cómo la líder de la banda era la abuelita? Ni siquiera el diminutivo le entraba. 2, no tienen referentes positivos, ningún referente positivo en su entorno inmediato. Hace 5 o 6 años nosotros encontrábamos referentes positivos para sostener al joven. Hoy cada vez es más difícil encontrar referentes positivos. 3, está desmantelado cualquier espacio pedagógico hoy en la Argentina. La familia, la escuela, el club, el barrio, están desmantelados. No tienen ningún espacio de respuesta de aprendizaje, donde alguien les diga, ¿se acuerdan cuando el vecino te decía, pero ¿por qué haces eso? Cuando te mandabas una cagada y alguien te decía, ¿por qué haces eso? Bueno, no hay nadie que pregunte eso ya. Así que tenemos 3 fenómenos que son terriblemente desgastantes desde el punto de vista de la delincuencia juvenil. Y recuerden que al final de esta historia, trabajar con un joven en conflicto con la ley penal es trabajar sobre el futuro de un país en los próximos 30 años. Porque el joven en conflicto con la ley penal seguirá ahí, si no mata o muere, no importa, pero seguirán ahí durante los próximos 30 años. Goethe decía que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero las grandes personas los restauran. Yo creo que es imprescindible que la Argentina tome en serio la oportunidad de darles a estos chicos una oportunidad de convertirse en grandes personas. Muchas gracias. Bueno, creo que todos estamos como wow con lo que acabamos de escuchar. No sé si alguien tiene alguna pregunta y quiere acercarse con el micrófono o si tiene voz alta y lo quiere decir. Sí. Preguntarle, hablaba. Este es para la libertad.
Gracias, Raúl. Recién hablabas vos, yo te escuchaba atentamente, de que en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires se trabaja de distintas maneras. Por ejemplo, si un joven, vos hablabas de una localidad particular, San Isidro, tenía un conflicto, los jóvenes sabían que la justicia lo iba a derivar a este equipo de trabajo para que se pueda trabajar con el chico para sacarlo de esta situación. ¿Cómo se logra? Porque sabemos que en el municipio hay programas que tienen que ver con la contención de chicos con dificultades o con problemas de la ley, pero que la justicia trabaja de una determinada manera en Reconquista y en la provincia de Santa Fe, y desconozco de que haya una derivación de este tipo. ¿Cómo hicieron, cómo lograron o cómo se logra esto de trabajar de manera conjunta para cuando un chico de Reconquista tenga una dificultad y directamente sea derivado a la Secretaría de Desarrollo Social o algo parecido para que se comience a trabajar con estos jóvenes? ¿Cómo hicieron para lograr eso? A ver, dos cosas rápidamente. Pongo el ejemplo de Pergamino, que se parece más a Reconquista y quizás pueda servir en ese sentido. Pergamino tiene dos programas. Uno se llama de prevención general. Todos los funcionarios municipales de Pergamino han sido formados para detectar factores de riesgo y factores de protección en jóvenes. Así que imagínate que hay un funcionario de la municipalidad que está tomando nota para inscribir a una persona, a un chico, en las colonias de verano. Ese funcionario hizo todo un curso para mirar a ese joven y empezar a pensar si algo pasa. Esto nos permite adelantarnos mucho antes de que ese joven cometa su primer delito. Tienen todo un programa de prevención general porque cada funcionario de la municipalidad en su función sabe identificar factores de riesgo y factores de protección de un joven. Se llama factor de riesgo a aquella característica del joven que aumenta las probabilidades de que termine realizando un comportamiento ilícito. Y se llama factores de protección a aquellas características que precisamente van a disminuir la probabilidad de que cometa un delito. Lo que nosotros hacemos en ese programa de prevención general es que nos adelantamos, miramos al joven con un diagnóstico de evaluación temprana. Este joven está en condiciones, este joven tiene factores de riesgo alto, factores de riesgo que tienen que ver con la escuela, con la familia, con el barrio, pero también tienen que ver con cómo es él. Y si no los tiene, podemos mejorar sus factores de protección para que pueda enfrentar ese momento dramático frente al primer delito. Entonces hay todo un programa que trabaja con todos los efectores y recursos de la municipalidad respondiendo tempranamente. Cuando hay un joven que aún no cometió un delito, pero es un joven que plantea problemas en la escuela, que tiene problemas familiares, que tiene problemas barriales, automáticamente una respuesta. Pero es una respuesta restaurativa. No es una respuesta asistencialista. Es una respuesta desde el restaurativismo. Lo que el restaurativismo sostiene es que el asistencialismo es necesario, pero no puede ser la única respuesta. Porque si yo a ese joven me ocupo que tenga todas sus necesidades básicas cubiertas, pero no mejoro sus factores de protección, no cambié nada. Sigue estando en el mismo contexto de peligro, entonces lo que tengo que hacer es mejorarlo en sus factores de protección. Pergamino tiene después todo un programa de justicia juvenil restaurativa. Lo tiene Pergamino, lo tiene San Isidro. No necesitamos una ley nueva para empezar a hacer cosas. ¿Por qué? Bueno, ¿hay algún fiscal? No. Bueno. Uy. Bueno. Jueces penales. Hay defensores. Y no hay ningún fiscal. Bueno, sobre la fiscalía recae una cosa que se llama principio de oportunidad. No. Entonces, como decía el otro día, yo contaba que mi abuela decía, todos juntos la mataron y ella sola se murió. Bueno, pues tiene toda la posibilidad de que la cosa termine mal. Con todo eso en el paquete, la cosa no viene bien. Pero yo explico. Por ejemplo, primero, las fiscalías tienen principio de oportunidad. Así que las fiscalías, por ejemplo, en Pergamino o en San Isidro, antes de tomar la decisión sobre si inician o no la acción, envían al joven al programa para trabajar con él. Y eso lo puede hacer un fiscal. Hoy no necesita una ley procesal distinta. 2. Los jueces pueden dictar probation.
establecen... Sí, 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 es verdad. Sí. Lo sé. No, lo explico rápidamente, tiene usted toda la razón, y explico rápidamente dónde está el problema. Pero quizás permítame que vaya un poquito más allá en ese sentido. El sistema inquisitorial es un sistema que realmente no tiene una dinámica propia dentro del proceso para generar respuestas restaurativas. No las tiene. Entonces el juez está atado de manos, no tiene posibilidad de manejo con el joven, no puede dictar, por ejemplo, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, las probation, que es una herramienta excepcional para trabajar con un joven en conflicto con la ley penal. Solo pongo un dato. En San Isidro, en Pergamino, el 95% de las probation incluye como regla principal la incorporación del joven a un programa de justicia juvenil restaurativa. Y es el programa el que trabaja con el joven, no es el juzgado. No es que se lo deja a su libre albedrío, es el programa el que se hace cargo de trabajar con el joven. Si la justicia no tiene esos espacios, es muy complicado encontrar respuestas. Es muy complejo encontrar respuestas. Pero nosotros tenemos una lógica que ayuda en el siguiente sentido. Nosotros, desde este punto de vista, en el tránsito del proceso, dentro del joven dentro del proceso, la municipalidad, las entidades intermedias, lo que hacen es desarrollar dinámicas restaurativas para trabajar con el joven, mientras el joven está dentro del proceso judicial. No recae sobre el juez el protagonismo de la derivación, sino que es durante ese tránsito. Por ejemplo, muchos de estos jóvenes acuden a la municipalidad, o la familia del joven acude a la municipalidad reclamando o pidiendo ayudas, etc. Nosotros aprovechamos ese pedido para responder generando dinámicas restaurativas. Entonces, ya no es solo la cuestión de si el juez puede derivar en probation, sino que cualquier oportunidad de la municipalidad para dar una respuesta restaurativa a un joven que está siendo juzgado ante el pedido de la familia de recursos públicos para cubrir necesidades, nosotros sacamos con el programa una respuesta restaurativa. Y aprovechamos esa situación para responder restaurativamente con el joven. Yo lo que quiero decir con esto es verdad esto que usted bien dice, es necesario la transformación, pero si lo van a transformar, no lo traigan a un sistema acusatorio, porque el sistema acusatorio también está fracasando. El sistema acusatorio es terriblemente desastroso hoy en muchos lugares. Esto que yo les contaba, tenemos sistema de probation, yo daba el otro día una charla en la Facultad de Derecho en la UBA, pero los sistemas de probation que hoy se utilizan en muchos juzgados son las 4 o 5 mismas reglas que en realidad, con independencia de la realidad del joven, se le aplican a todas las mismas. ¿Y quién se ocupa de saber si el joven cumplió con la regla? Nadie. El juzgado no tiene ninguna capacidad de seguir el cumplimiento de la probation. Ninguna. Le pide al chico que vuelva cada semana y que firme un papel. Nada más. Entonces, lo que no podemos es convertir instituciones tan potentes como la probation en un espacio que es meramente formalista. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que tuvimos un caso donde descubrimos que un joven estaba siendo tratado por 5 psicólogos distintos dentro de la misma probation. O sea, era una locura, porque cada regla lo mandaba a un psicólogo distinto. Tenía el psicopedagogo de la escuela, el psicólogo no sé qué, el psicólogo de la salud, cada regla, entonces el chico tenía 5 psicólogos. Nadie coordina la probation, nadie coordina la estrategia de respuesta porque no está puesto el foco en el joven. Entonces, es verdad que lo inquisitorial es un paso aún mucho más lejano que lo acusatorio, porque el acusatorio aún te da margen de maniobra. Pero también es verdad que hay caminos, hay posibilidades, hay opciones de respuesta frente a jóvenes en conflicto con la ley penal restaurativa, incluso en un sistema inquisitorial, como puede ser, por ejemplo, el papel de los equipos de la municipalidad. Nosotros en Córdoba, todos los inimputables los trabaja directamente la Municipalidad de Córdoba.
Y son inimputables, así que da igual cuál sea el sistema, porque el sistema se desentiende. Pero automáticamente lo que hacen los cuerpos de facilitadores restaurativos de la Municipalidad de Córdoba es trabajar con el joven que cometió un delito teniendo 14, 15 o 16 años, 14, en realidad, lo digo peor, 12, 13, 14, 15, pues nosotros tenemos un montón de chicos de 12 años que empiezan a cometer delitos. Esto viene abajo, esto va bajando, bajando y bajando. Y es la municipalidad la que tiene un cuerpo de especialistas que se ocupa de trabajar con ese joven. Después tenemos todo el equipo de facilitadores de jóvenes institucionalizados, que dependen, en este sentido, del juzgado. Y ahí ellos trabajan con eso. Libertad asistida. No, pero mientras están dentro del proceso, durante el proceso judicial, hay un equipo que trabaja con ellos antes de que su señoría dicte sentencia. Y después están todo el equipo que trabaja, que es el CENAF, todo el equipo que trabaja con jóvenes que están cumpliendo pena o que están en libertad provisional o en una restricción de libertad. Entonces, lo que me parece que es importante es entender que uno puede trabajar con cada uno de estos espacios en el ámbito de delincuencia juvenil generando respuestas, ya sea desde lo judicial, ya sea desde lo municipal, ya sea desde las entidades intermedias. O nosotros trabajamos con clubs deportivos. Hay chicos que no cumplirán en su vida una sola regla en su barrio, pero los pones a jugar a un deporte y aprenden a cumplir reglas. Y las interiorizan, y las naturalizan, y las hacen suyas. Hay jóvenes que aprendieron lo que es el daño acompañando a la cuadrilla de la municipalidad, viendo los destrozos de un fin de semana de alcohol y de fiesta que arman los jóvenes. Y el chico acompañó ese día, ese fin de semana a la cuadrilla, viendo todo lo que significaba que se había roto y todo lo que había que pagar porque se había roto. Entonces, no es solo, yo quiero señalar esto, no es solo un problema de judicial. Y esta es otra idea clásica del restaurativismo. Para el restaurativismo, la justicia es parte de la ecuación, pero no es la única. Por eso nosotros trabajamos en ese espacio con la Municipalidad de Córdoba generando dinámicas frente a jóvenes que nunca tendrán nada que ver con la justicia porque son menores de 16, con lo cual la justicia no puede hacer nada. Pero la municipalidad puede tener gran respuesta a ese espacio. Otro dato muy interesante, no digo que sea el caso de Pergamino, nosotros descubrimos que hay un volumen de entidades intermedias que cobran dinero público, pero que no responden cuando los necesitas para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal. No responden. En algunas poblaciones de 700 nos quedamos con 350. Porque si cada vez que yo llamo a una entidad que recibe recursos públicos para que trabaje con un joven en una estrategia restaurativa, la entidad me dice, no puedo, yo no, no sé qué, bueno, utilicemos el recurso público para generar las dinámicas. Y esto es otra cuestión que quiero señalar. La Argentina no es Etiopía. La Argentina tiene un montón de recursos públicos disponibles. Un montón. Lo que pasa es que hay que coordinarlos en una estrategia restaurativa de respuesta. Hay un montón de cosas que se pueden usar. Y después tenemos que coordinarnos. Una cosa que nos mata es la descoordinación de las instituciones. Nos mata. Nosotros estábamos trabajando con un joven en San Isidro, su responsabilización por un acto gravísimo, donde en una entradera habían hecho barbaridades con la familia a la que estaba dentro de la casa, y un buen día nos dijo el chico, no vengo más. ¿Por qué? Y porque en el programa de autonomía joven de La Plata me acaban de depositar 20.000 pesos en la cuenta. Y entonces, nosotros estamos discutiendo la responsabilidad y el gobierno de La Plata le pone dinero. Los jóvenes se cuelan por la descoordinación de los adultos. Entonces, es necesario, imprescindible, tener una estrategia conjunta de trabajo frente a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y no olviden algo. Pergamino hace 10 años, hace 8 años, tenía una delincuencia de baja intensidad. Era un pueblo de campo, un pueblo con... Entonces era baja intensidad. Bien, la delincuencia sigue creciendo. Creció históricamente desde el punto de vista de la intensidad. No es que en Pergamino ya no ocurre lo que ocurre en La Matanza. En Pergamino tú puedes ver delitos de altísima intensidad.
¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la delincuencia juvenil se expande, crece. Ustedes pueden pensar, nosotros somos Reconquista, no somos Rosario. Bien, lo que quiero decirles es, ese no es un buen argumento, porque no van a tardar mucho en ser Rosario. Porque la delincuencia no se para de, no, aquí hay campo, paremos. Aquí hay ciudad, vamos con todo. No se para, porque la delincuencia juvenil crece desde una lógica que acaba contaminando todos los espacios. Y eso requiere pues un modelo de respuesta y de trabajo. Sí. Bueno, buenos días. Quería consultarle en su experiencia cuál ha sido el resultado de trabajar con chicos en conflicto con la ley y con problemáticas de adicciones. Sin querer estigmatizar, sabemos que muchos de los chicos que están en condiciones de vulnerabilidad están expuestos a estos problemas y ya muchas veces con un problema de adicción que afecta gravemente su salud. A ver, voy de menos a más, porque es una pregunta importantísima pero muy compleja. El primer punto que me parece importante es tener en cuenta algo que se discute criminológicamente con mayor fuerza. ¿La adicción es la causa o es el efecto? ¿Un chico comete delitos porque es adicto o un chico es adicto y comete delitos? El orden de los factores altera el producto aquí. Porque yo muchas veces en la universidad, sobre todo en España, en el campus tengo que ir apartando el pestazo mortal a drogas que hay. Pero mis estudiantes no cometen delitos. Mis estudiantes no son delincuentes. La pregunta interesante es el papel que juega la adicción. Entonces la pregunta es, si los jóvenes, como son adictos, cometen delitos o cometen delitos y terminan siendo adictos. Primera reflexión. La segunda reflexión es que un joven adicto, desde el punto de vista de una intervención restaurativa, requiere una mayor coordinación con otras respuestas. Por ejemplo, yo puedo trabajar restaurativamente la responsabilización de un joven, pero si el joven está hasta aquí de Paco, no hay responsabilidad que se pueda discutir. Uno no puede discutir la responsabilidad de un joven que está hasta aquí de Paco. Ahora, si yo coordino, como hemos hecho, por ejemplo, en Cataluña tenemos un programa donde trabajamos simultáneamente un equipo restaurativo con un equipo terapéutico. El equipo restaurativo se ocupa de trabajar el daño, la responsabilidad por el ilícito. El equipo terapéutico se ocupa de trabajar la adicción. Porque también es fácil, yo cometí un delito por las drogas. Y esto vuelve a ser muy poco restaurativo, porque si yo cometí un delito por las drogas, yo no puedo ser responsable. La responsabilidad es de las drogas. Y un aspecto muy interesante de la coordinación con el equipo terapéutico es que el equipo terapéutico genera siempre la idea de, ojo, que decidiste usar drogas. Entonces, hay como una dinámica de hacerlo de nuevo protagonista. Fíjense que siempre es la misma estrategia. Si él es el protagonista, él puede enfrentarlo y cambiarlo. Yo siempre digo, nadie puede cambiar una película de mierda siendo el actor secundario. Si tú quieres cambiar el guión de la película, hazte el actor principal. Entonces, ese protagonismo es clave. Así que trabajamos en esas dos lógicas con un joven adicto. Trabajamos con una lógica del programa restaurativo y con una lógica del programa terapéutico. Lo que sí quiero señalar es esto. Para mí no tiene sentido la intervención aislada. No tiene sentido lograr incorporar a un joven que ha cometido un delito en un programa terapéutico donde nunca se discuta la comisión del ilícito y solo se discuta que se drogó, pero tampoco tiene sentido trabajar restaurativamente con él si no podemos trabajar la salida del mundo de las drogas. Así que son las dos cosas que hay que combinar en las estrategias para trabajar con ellos. Sí. Se la escucha perfectamente. Si quiere le acerco este... Felicito este espacio porque es lo que se viene y creo que son nuevas formas de intervención. Decirle que un grupo de profesionales de la región hemos empezado o iniciado el año pasado a través de la Defensoría del Pueblo una capacitación en proceso restaurativo
estamos esperando, ya terminamos la parte teórica, estamos esperando las prácticas para poder poner en práctica justamente este nuevo proceso. Y en realidad esto nos permite un nuevo chip a los adultos y adultas que estamos en las intervenciones, porque como venimos sabemos que no va más, que tenemos que cambiar procedimientos, que tenemos que cambiar articulaciones y nuevas metodologías de trabajo. No desde la justicia, pero también de los sistemas administrativos que venimos interviniendo con niños, niñas y adolescentes. Así que felicito este espacio y desde ya nos sumamos a esta nueva forma de trabajo. Me parece excelente y me parece maravilloso. Creo que ese es el camino. Creo que es por ahí y creo que es ineludible trabajar ahí. Quiero sumarle dos cosas que pueden ser interesantes. Nosotros tanto en cada de las intervenciones tenemos una universidad que es la responsable de analizar los resultados de la intervención. Y esto es muy importante. Hay una universidad que evalúa cómo se modifican y cómo se están modificando los datos de delincuencia a partir de la incorporación del programa. Porque si no, en la dinámica del hacer perdemos la lógica de reflexionar en qué estamos acertando y en qué estamos fallando. Por eso en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, es la que evalúa, la que va a evaluar los resultados cada 2 meses de los procesos de modificación de las estadísticas de delincuencia juvenil. Y esto me parece muy importante. Y segundo, es muy importante que haya investigadores. Es muy importante que haya gente investigando qué está pasando con el sistema. Nosotros tenemos varios, en San Isidro es la Universidad de San Andrés, elegimos una universidad privada, por una razón, para que no hubiese ningún tipo de concesión posible. Es una universidad privada y el equipo de econometría es el que mide los resultados de nuestra intervención. Nosotros tenemos una cuestión que también es interesante y es que tenemos un programa informático con el que trabajamos tanto en Córdoba como en Pergamino como en San Isidro, que el programa analiza casi 600 variables del joven sobre el que vamos a intervenir. Eso le permite al facilitador entender dónde están las dinámicas, las problemáticas, tanto a nivel social, psicológico, familiar, personal del joven. Y eso nos permite definir una estrategia. Además permite algo muy importante que tiene que ver con lo que mencionábamos antes de la coordinación. Cuando un facilitador ingresa a la dirección a la que el joven pertenece, automáticamente el programa le dice, en ese espacio puedes trabajar en temas de deportes con estos clubs, estas personas, en temas de salud con estas personas, en temas de educación con estas personas. Eso al facilitador restaurativo le ayuda enormemente en su diseño estratégico, porque le da una llegada rápida a los recursos disponibles y permite coordinar esos recursos disponibles. Así que yo creo que es muy importante en este sentido. Todas nuestras intervenciones se hacen en cámara Gesell. Se graba cada una de las intervenciones y el facilitador tiene alguien dentro trabajando con el joven y alguien fuera mirando el trabajo con el joven. Cuando se termina, ellos revisan la grabación para saber qué hice bien, qué hice mal, cómo lo hice, técnicamente cómo estuve, cómo trabajé. Yo creo que es muy importante la tecnificación del facilitador restaurativo. Muy importante. Así que son pautas que a nosotros nos han servido después de 25 años de trabajar en estos espacios como elementos clave. No es solo un hacer, es un hacer profesionalizado. Y por eso yo digo que la respuesta tiene que ser la respuesta de una convicción de que necesitamos cambiar el sistema como estamos reaccionando, porque este no produce ningún resultado. Pero felicitaciones, realmente... estrategia comunicacional con la comunidad. Porque si yo estoy trabajando con el joven en conflicto con la ley penal y la comunidad dice no se puede hacer nada, esto es una tomadura de pelo, todo para que no le hagan nada al chico, si no tienes una estrategia de comunicación, si las entidades públicas no tienen una estrategia de comunicación, nosotros en San Isidro, con el intendente, con Gustavo Pose, fuimos barrio por barrio de San Isidro explicando lo que íbamos a hacer en justicia restaurativa. Y él los explicó. Fuimos a la escuela de policía y capacitamos a los policías. Porque la policía, lo primero que hace, para la policía, ¿hay algún policía en la sala?
Bien, vamos bien. Multas no me van a poder poner porque no conduzco, no manejo, así que ahí esta me escapo. Pero bueno, para la policía un joven es un problema. Así que lo que hacen es quitárselos de en medio de con la mayor rapidez posible. Entonces, o los esconden porque trabajan para ellos, o se los quitan de en medio porque no saben qué hacer con ellos. Entonces, en las dos cosas, nosotros fuimos a contarles algo muy importante. Por ejemplo, nos pasó una anécdota, no voy a decir dónde, pero nos pasó algo muy interesante. Vino una mamá con su hijo al programa de justicia restaurativa, el chico tenía 15 años, era el tercer o cuarto delito. Viene al programa y la mamá nos dice, pero no entiendo, yo esto ya lo había arreglado. Era un inimputable. ¿Cómo que lo había arreglado? Y sí, yo ya pagué en la comisaría para que no se siguiese la causa contra el joven. La policía le había convencido en el barrio a las personas de que los que decidían si la causa se seguía o no eran ellos. Como eran inimputables, la causa no iba a seguir. Bueno, lo que permite la justicia restaurativa, sobre todo en el tema de inimputables, es poner el foco en donde hoy hay una terrible oscuridad. Este es el drama, el famoso chiste del borracho que buscaba las llaves debajo del farol. Y alguien le preguntó, ¿y qué busca usted? Y él dice, las llaves. ¿Y se le cayeron por aquí? No, se me cayeron allí en lo oscuro. ¿Y por qué las busca aquí? Y porque aquí veo, dijo. Bueno, pues algo parecido. El problema fundamental es que hay demasiada oscuridad en el mundo de la delincuencia de inimputables. Porque como la justicia no pone el foco, porque no es su problema. Las entidades intermedias tampoco tienen una respuesta restaurativa frente a la delincuencia. Y las entidades públicas en inimputables están más preocupadas, que me parece razonable, en el asistencialismo. Nadie sienta a un joven de 15 años y le pregunta ¿qué mierda hiciste? Nadie. Entonces, eso pasa con 14, eso pasa con 15, eso pasa por 12, con 13. Cuando llega a los 16, de repente llega un señor y le pregunta, le dice, y ahora usted es castigado. Es decir, un día comete un delito, no pasa nada. Al día siguiente el chico cumple años y comete otro delito y le pasa todo. Es terriblemente esquizofrénico lo que generamos. Entonces, a mí me parece que es muy importante, por ejemplo, nosotros en Córdoba estamos formando un total de 40 facilitadores restaurativos, que una parte son del judicial, una parte son del ejecutivo y otra parte son del municipal. Es muy importante una respuesta coordinada. Las respuestas aisladas en delincuencia juvenil fracasan y fracasaron siempre. Tiene que ser una respuesta coordinada de los sistemas. Pero felicitaciones, porque me parece que es el principio. Sí. Con los municipios para empezar a trabajar de esa manera. Porque por ahí sí es válido el sistema acusatorio y podemos utilizar el criterio de oportunidad porque no tenemos obligación de referencia. Así que creo que hay herramientas para la coordinación, para el cambio de chip, de empezar a utilizar estas palabras de la transformación, de la responsabilidad. Gracias por habernos presentado a todos. No, y una cosa, yo sé que hay una palabra que en la Argentina nos cuesta, que es plan, proyecto. Nos cuesta mucho, probablemente porque alguien me enseñó, yo he aprendido, creo que es parte de mi condición de argentino. Yo tengo a veces respuestas muy españolas y a veces empiezo a tener respuestas muy argentinas. No sé si preocuparme o no sobre esto, pero a veces empiezo a tener respuestas muy argentinas. El otro día me preguntó un periodista. Usted ya sabe, me dijo, en la Argentina dato mata relato. Y yo le dije, en la Argentina no hay dato que mate un relato. Imposible, porque si no el dato se convierte en relato y se acabó la historia.
Entonces, ¿no? Hay cosas que me salen así, pero creo que en la Argentina hay que empezar a creer firmemente en los proyectos, en proyectar. Es decir, el proyecto tiene estas etapas. La primera etapa tiene este objetivo, la segunda etapa tiene este objetivo. Hay que empezar a planificar. No puede ser que la Argentina siga un hacer descontrolado. Es importantísimo la existencia de un proyecto que suma a todos. Eso pasó en Córdoba. Se sentaron y dijeron, bueno, el proyecto nuestro es etapa 1, esto, etapa 2, esto, etapa 3, esto. Resultados de la etapa 1, este y este. Yo creo que es muy importante, porque saben que hay algo que ustedes saben mejor que yo, y es que muchas cosas pueden cambiar. Alguien me dijo una vez que el drama de la Argentina es que cuando aprendiste las respuestas siempre habrá alguien dispuesto a cambiar las preguntas. Entonces, si tú no tienes un proyecto, no sabes en dónde estás acertando y dónde estás fallando. Estás en un hacer, pero no estás reflexionando, no tienes posibilidad de evaluar, de saber qué hice bien, qué hice mal, cómo corrijo lo que hice mal y cómo sostengo lo que hice bien. Entonces, para mí es muy importante siempre la idea de planificar un proyecto, intervenir desde un proyecto. No intervenir desde una práctica, por una práctica en sí misma. Intervenir desde una lógica de un proyecto de trabajo. O sea, en Córdoba es 2 años de trabajo con una dinámica de etapas. En la primera etapa vamos a hacer esto, tenemos que conseguir este objetivo. En la segunda tenemos que hacer este objetivo. Y definir ese espacio. Porque cuando hay momentos buenos y momentos malos al principio en todo programa de justicia juvenil restaurativa. La primera vez que ustedes empiezan a hacer justicia juvenil restaurativa y haya un motochorro que mata a alguien y es un joven, todos dirán, ¿ves lo que te dije? No sirve para nada. Llevamos 500 años viendo fracasar la justicia más retributiva y nosotros que empezamos a cambiar algo, ya al mes nos están pidiendo resultados. Es una cosa impresionante. O sea, llevan 500 años fracasando. Tú empiezas a trabajar algo y al mes ya tienes que tienes que haber convertido a todos en la Madre Teresa de Calcuta, si no, el programa no funciona. Y es sorprendente el nivel de exigencia que se reclama porque en nuestras cabezas hemos sido educados en la vieja lógica. ¿Cuál es el problema? Que no se sanciona lo suficiente. ¿Cuál es el problema? Que no se baja la edad de imputabilidad. ¿Cuál es el problema? Que no se hacen cargo de castigarlos seriamente. En mi época, a eso sí era castigo. Bueno, estos discursos son terribles. Entonces, si tú no tienes un proyecto, un programa, un plan de trabajo, es muy difícil sostenerlo. Y después, el pacto político. La idea bien sencilla, que en Córdoba no fue compleja, porque ellos se dieron cuenta que la delincuencia juvenil estaba creciendo de una manera que no podían sostenerlo. Así que pactaron partidos distintos, de convicciones distintas, para hacer algo por una provincia cambiando la dinámica en la que estaban metidos. Hacer por hacer, sin control, sin análisis, sin medición de resultados, siempre es y será un problema. Así que mis recomendaciones, usted tiene toda la razón, pero si pueden, construyan un proyecto. Etapas de medición, cuáles son los resultados, hemos bajado o no la delincuencia, ¿por qué no? Por ejemplo, nosotros sabemos, el año pasado, en Pergamino, la delincuencia juvenil bajó un 19%, pero en San Isidro aumentó un 7%. ¿Por qué? Porque en San Isidro no fue posible poner en práctica el programa por la pandemia, mientras que en Pergamino lo pudimos sostener aún en la pandemia. El resultado fue que en Pergamino, en San Isidro, que venía en picada la caída de la delincuencia juvenil, subió 7%. No hubo programa. En Pergamino, que se sostuvo, bajó un 19%. Pero eso lo puedes decir porque tienes los resultados. Tú ves dónde están los resultados. Saber cuáles son las variables determinantes en la delincuencia juvenil en mi ciudad. ¿Qué es lo que está impactando? Bueno, el 90% de los jóvenes en conflicto con la ley penal en Reconquista son chicos que no están escolarizados. Bueno, ahí tienes un punto, tienes un dato, tienes un elemento clave. Cuando tú trabajas restaurativamente y tú sabes que la ratio de la no escolarización es importante, conecto al joven con la escuela. Mi intervención estratégica es conectarlo con ese espacio. Pero si no lo sé, es como que lo que yo le llamo intervención en ciego, no sé qué estoy haciendo. Y un restaurativista diseña estrategias
sobre la base de percepciones y datos, de qué tengo, qué pasa, qué ocurre. Así que para mí creo que ese es un punto muy importante para sostenerlo. Creo que una sola pregunta más y ya después tenemos... se tiene que ir, bueno, perdón. Bueno, yo... Termino, solo les quiero decir muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de contarles algo, porque eso, gracias porque ustedes han hecho algo que para el restaurativismo es digno de elogio, escuchar. Y eso para mí vale un montón, así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, en nombre de todos los presentes le agradecemos cálidamente al doctor Raúl Calvo Soler por la disertación, la charla, por lo que nos enseñó hoy y bueno, creo que todos coincidiremos en que nos deja que debemos cambiar la cabeza, que debemos cambiar el chip y nos deja también una responsabilidad, coordinación y poner el interés, poner el foco donde lo tenemos que poner y dejar a un lado las políticas o las estructuras que pasan y hacer algo que ya sea una política de Estado. Le agradezco muchísimo nuevamente, les agradezco a todos los aquí presentes y le vamos a hacer entrega a través de uno de los concejales para un presente al doctor, para que se vaya con algo bien nuestro, es un mate con una bombilla. Muchísimas gracias. La concejal Constanza Arzamendia. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora Gastaldi por estar, gracias María Eugenia, gracias a todos. Los invitamos ahora a pasar al hall, hay un ágape, hay café, para que podamos compartir y hacer un poco de sociales.